Bueno, ¿cómo están? Me imagino que preparando los exámenes. Debe estar estudiando full. Bueno, el tema de intestino delgado es un tema muy, pero muy interesante. Es realmente un sector del tubo digestivo que se lo estudia poco, porque la endoscopia digestiva alta termina en el duodeno y la endoscopia digestiva baja habitualmente termina en la válvula ileocecal. Pero ahí en el intestino delgado pasan cosas. Imaginen ustedes la cantidad de elementos que van en los jugos digestivos allí y el sistema linfático está chequeando permanentemente qué cosa está pasando por allí, por la luz del intestino y ver qué pasa si son o no compatibles con nuestro sistema de antígeno depositario humano. O sea, la información que está dando al sistema inmunológico es muy importante, además por la cantidad de placas de Peyer que hay, al igual que el intestino grueso también. Entonces, intestino delgado, vamos a hacerle una mirada también desde el punto de vista práctico. Y desde este punto de vista, entonces, el delgado, muchas veces el cirujano, cuando está operando, descubre que en plena cirugía hay un tumor de intestino. Justamente no las piensan porque son poco frecuentes las neoplasias de intestino delgado. El intestino delgado tiene una gran superficie, sin embargo, desarrolla pocos tumores. Hay menor inflamación de la mucosa intestinal por causa mecánica, química. La consistencia del contenido entérico es líquido, entonces la velocidad con la que se mueve el contenido es rápido, entonces el tránsito es rápido. El enterocito tiene poco contacto con los carcinógenos. Además hay un rápido recambio del enterocito. Eso evitaría el crecimiento de las células neoplásicas. Hay menor carga bacteriana endoluminal y menor producción de carcinógenos. Se metabolizan ciertos componentes dietarios con potencial carcinógeno también. Representan los tumores de intestino delgado el 1 a 2% de todos los tumores del tubo digestivo y el 0,3%, o sea, el 3 por mil, de todas las neoplasias. 0,5 a 1 por cada 100.000 habitantes. Más frecuente entre los 65 y los 74 años. Algo más frecuente en varones y también en la raza negra. Los pacientes con poliposis adenomatosa familiar tienen un 100% de posibilidades de desarrollar cáncer de colon. Por eso se recomienda la colectomía total. Y una vez que se ha hecho la colectomía total, se producen adenocarcinomas periampular, o sea, esto en lo que es el intestino delgado, que es duodeno, alrededor de la ampolla de Vater. Pueden hacer metástasis intestino delgado el cáncer de pulmón, mama, colon, recto, próstata y melanomas. Y si ustedes se fijan, son los cánceres más frecuentes: pulmón, mama, colon, próstata. Entonces pueden ser asiento de metástasis a nivel del intestino delgado. La enfermedad de Crohn tiene mayor riesgo de carcinoma. ¿Y dónde va? Y la enfermedad de Crohn puede asentar en cualquier lugar del aparato digestivo, pero en el ileón distal se produce el intestino en manguera. Y bueno, ahí también puede desarrollar un carcinoma relacionado con la mismísima enfermedad de Crohn. Desde el punto de vista clínico, la clínica es silenciosa. Hay episodios de suboclusión, náuseas, vómitos, dolores cólicos atribuidos a cualquier motivo o razón. El intestino se distiende y su contenido líquido también aumenta en la luz del intestino. Se produce distensión abdominal. Son todos síntomas inespecíficos. Dolores viscerales. Los pacientes toman antiespasmódicos, toman tesis curativos y llegan entonces generalmente a la consulta con un cuadro oclusivo. Pero seguimos mirando.
pueden traer entonces oclusión, pero también puede traer hemorragia digestiva, pueden traer también la perforación del intestino. Entonces, ahora vamos a mirar intestino delgado y VIH-Sida para complementar todo lo que dijimos hasta ahora con lo que sigue. Fíjense si es importante el intestino delgado. Miren este dibujo de Netter. Qué maravilla, qué cantidad de vasos que tiene. Miren si será importante. Entonces, parásitos, diarrea y sida. Entonces, las diarreas parasitarias se pueden dar por Cryptosporidium, Isospora belli o Microsporidium. Son todos parásitos marcadores de enfermedad del SIDA. El Cryptosporidium es la causa parasitaria más frecuente de diarrea en pacientes con VIH-Sida. Frecuentes evacuaciones voluminosas y acuosas llevan a la mala absorción, pérdida de peso, atrofia de las vellosidades intestinales. Entonces, uno de los síntomas más importantes en un paciente con SIDA es la diarrea, otra la neumonía, otras alteraciones del sistema nervioso central y las alteraciones cutáneas y las enfermedades marcadoras. A menor cantidad de CD4, peor es la diarrea, más pérdida de peso, más síndrome consultivo. También puede producirse con el Cryptosporidium la colangitis y la colecistitis alitiásica. Es decir, decíamos que la colecistitis, en la mayoría de los casos, está relacionada con cálculos. También puede haber un tumor que de cierto grado de colecistitis aguda. Pero aquí tenemos una colecistitis alitiásica que depende del Cryptosporidium, pero no solo la colecistitis alitiásica, también puede dar colangitis. La Isospora belli es similar al Cryptosporidium. El Microsporidium es menos frecuente. Ahora pasamos a virus, diarrea y SIDA. El citomegalovirus es muy frecuente, productor de diarrea grave. Produce una vasculitis. Asienta en capilares arteriolas de la submucosa. Produce necrosis isquémica y perforación. Otra causa de diarreas virales son los adenovirus, rotavirus y enterovirus. Adeno, rota y enterovirus. Bacterias, diarrea y SIDA. Fíjense cómo hemos ido desde parásito a virus, ahora estamos en bacterias, diarrea y SIDA. Bacterias. Infecciones específicas por micobacterias, la salmonella, la shigella, el campylobacter jejuni, el clostridium, y específica por micobacterias. La salmonelosis tiene una incidencia 20 veces mayor en los pacientes con SIDA que en la población general. Se presenta con dolor abdominal, diarrea acuosa y fiebre. La bacteriemia es 100 veces más común en estos pacientes con salmonelosis. Diagnóstico: el coprocultivo y el hemocultivo. Mycobacterium avium. La causa más frecuente de micobacterias y diarrea es el Mycobacterium avium. Causa infección bacteriana sistémica en el paciente infectado. El mayor factor de riesgo es la inmunosupresión, con niveles de CD4 por debajo de 100. Mycobacterium avium. El tracto gastrointestinal es la puerta de entrada más común. La localización más frecuente de lesión es el duodeno. Puede verse a cualquier nivel. Forma parte de la enfermedad, de una enfermedad diseminada. Se puede aislar en hemocultivos y mielocultivos, el Mycobacterium avium. Ahora vamos al capo,
el Mycobacterium tuberculosis. Es la bacteria más frecuente en pacientes con SIDA. La TBC gastrointestinal representa una baja porción de los casos de bacilos de Koch, extrapulmonar. No se presenta como TBC pulmonar. Afecta el colon ascendente y el ilion terminal. Fíjense, justamente donde hay cáncer de colon. Fíjense, donde hay tuberculosis, entonces allí, en el colon ascendente e ilion terminal, ahí es donde está también la enfermedad de Crohn. Miren si hay que hacer el diagnóstico diferencial. Finalmente, las micosis vinculadas a diarrea son la histoplasmosis, que por lo general obedece a una forma diseminada, la candidiasis, aunque es discutido que esta micosis provoque diarrea en pacientes con SIDA. Existe un alto porcentaje de pacientes con diarrea crónica y pérdida de peso, en los cuales no se identifican gérmenes. Entre ellos se encuentra la enteropatía vinculada al SIDA, definida como una diarrea crónica en la cual no se ha encontrado causa infecciosa después de una completa evaluación, incluidas las biopsias. Se ha demostrado la presencia del virus VIH en la mucosa intestinal, la que directamente sería responsable de la atrofia villositaria, que a su vez es responsable de las alteraciones de la absorción y secreción. Es un diagnóstico de exclusión. Entonces ahora pasamos ya a neoplasias de intestino delgado y SIDA. Entonces hemos venido de parásitos, virus, bacterias, hongos, ahora vamos a neoplasias. SIDA y neoplasia de intestino delgado. Los linfomas y el sarcoma de Kaposi son las neoplasias más frecuentes del intestino delgado y colon. No se presentan con diarrea. En los pacientes que no tienen SIDA pensamos, cuando hay tumor de delgado, en adenocarcinoma, y va a dar oclusión, va a dar perforación, va a dar hemorragia. También puede haber linfoma y también puede haber GIS. En cambio, el diagnóstico diferencial de dolor linfocítica derecha en un paciente con SIDA es mucho más amplio el concepto que quedarse solo en apendicitis aguda. Tenemos citomegalovirus, tenemos el sarcoma de Kaposi, tenemos tuberculosis, tenemos linfoma y tenemos otras colitis también posibles. Aquí tenemos al maravilloso citomegalovirus, imagen tomada de gacetamedica.com. Entonces la infección por citomegalovirus puede observarse en cualquier parte del tubo digestivo. Y nos metemos más de lleno en el citomegalovirus. Produce una vasculitis submucosa que evoluciona a trombosis. Se produce isquemia de la mucosa que provoca ulceración, gangrena de pared y de allí a la perforación. Entonces, abdomen agudo perforativo por citomegalovirus. Produce vasculitis, isquemia, ulceración y la perforación. Aquí tenemos un esquema más bonito. Tubo digestivo, citomegalovirus, vasculitis submucosa, trombosis, isquemia, ulceración, gangrena, perforación. Y a todo esto le agregamos la hemorragia digestiva, que puede acontecer también vinculado a estos fenómenos del citomegalovirus. Entonces se plantea una cirugía de urgencia con las comorbilidades que presenta el paciente, que generalmente está enfermo de SIDA, que tiene CD4 bajo, que tiene un síndrome consuntivo, que quizás tiene una diarrea crónica y tenemos un dolor en la fosa ilíaca derecha. Y allá vamos. Entonces puede haber peritonitis espontánea por patógenos oportunistas, el mismo citomegalovirus, el Mycobacterium avium, el Mycobacterium tuberculosis, el Cryptococcus neoformans y hasta el Strongyloides. Entonces, ¿será una apendicitis? Y bueno, esta es la pregunta. Esta es una de las causas por la que nos llaman de la guardia del hospital para ver pacientes. Bueno, vamos a analizar esta situación. Sarcoma de Kaposi y linfoma no Hodgkin. Dolor y masa en cuadrante inferior derecho. Hay dolor y hay una masa
en cuadrante inferior derecho. Ahí está la masa. Nosotros pensaríamos en peritonitis apendicular, absceso del Douglas, un plastrón. Pero acá tenemos que el paciente puede tener un sarcoma de Kaposi o un linfoma de Hodgkin o una tuberculosis. Allí está lo que se palpa, ahí está el dolor del paciente. Entonces, la colitis viral y bacteriana ocurren con mayor frecuencia en enfermos infectados de VIH con dolor en fosa ilíaca derecha y siempre debe ser considerado una urgencia. Entonces, ese dolor en fosa ilíaca derecha tenemos que tener la cabeza más abierta para considerar otras causas. Entonces, tenemos que hay pacientes que tienen diarrea y pueden tener una apendicitis. Es excepcional, pero en el SIDA puede haber. Hay pacientes que tienen dolor en fosa ilíaca derecha y no tienen diarrea, pero pueden tener una apendicitis. Y hay pacientes que tienen diarrea, dolor en fosa ilíaca derecha y tienen apendicitis. O sea que hay que discriminar muy bien, claramente, a ver de qué se trata la situación de nuestro paciente. Cuando se valora cualquier paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, se debe hacer interrogatorio y examen físico completo. Si el paciente es adherente o no al tratamiento y si pudiéramos saber los CD4, también nos ayudaría a tomar decisiones. ¿Se opera o no se opera? El paciente infectado por VIH con síntomas y signos de apendicitis aguda deberá hacerse una exploración quirúrgica de inmediato de apendicectomía. Pero es necesario agotar todos los diagnósticos diferenciales y estudiar a fondo el paciente, porque una vez que hemos abierto y tenemos que dar alguna solución. En pacientes con diarrea como síntoma notable deberá hacerse una colonoscopia, descartadas las causas quirúrgicas. Pero siempre contamos con colonoscopia. Bueno, descartar las causas quirúrgicas, a ver si hacemos la colonoscopia. Si tiene hallazgos equívocos o dudas, hacer tomografía computada. El porcentaje de apendicectomías negativas es de un 5 al 10%. O sea, cuando entramos, no vimos nada, solo parece una apendicitis, ¿qué hacemos? Sacamos el apéndice. Y bueno, esa apéndice es negativa para apendicitis en el 5 al 10% de los casos. El 25% de los estudios de los apéndices demuestran la presencia de entidades relacionadas con el SIDA, por ejemplo, CMV, sarcoma de Kaposi, Mycobacterium avium, intracelular. Entre el 88 y el 95, la tasa de mortalidad a 30 días de la apendicectomía era de casi el 10%. En series más recientes, la mortalidad es cero. ¿Y por qué? Porque apareció el tratamiento de alto impacto allí en la zona de los años entre 80 y pico al 90. Entonces, con el tratamiento del TARC tenemos unos mejores resultados en la apendicectomía. La tasa de morbilidad en pacientes infectados no perforada su apéndice es similar a la de la población general. El tiempo de hospitalización es mayor que los pacientes de la población general. Bueno, con esto terminamos. Espero haber ayudado sobre todo a hacer los diagnósticos diferenciales. Tampoco nos embarquemos con todos los pacientes y le abramos la panza a todos los pacientes, sino que tengamos criterios y seamos claros en nuestro pensamiento, en nuestra presunción, para tomar una decisión adecuada a cada paciente. Y cuidado con las comorbilidades. Los pacientes son muy frágiles y el trauma de una cirugía los tira para abajo. Acuérdense que los CD4 son tan importantes y si tiene menos de 100 está en el grupo de más alto riesgo. Bueno, espero haberlos ayudado con esto. Nos vemos en el siguiente video.